Bueno, buenas tardes. Damos inicio con esta transmisión, tanto en Zoom como en Facebook. Primero que todo, reciba un cordial saludo de parte de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y del CINAMOT, del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Este evento se da en el marco de la celebración del Día Mundial de la Concientización de Tsunamis y el PACWAVE 2022. eh, es- Llevamos a cabo este seminario virtual, el cual hemos denominado Capacidades instaladas en el monitoreo de tsunamis en América Latina. Para este evento contamos con la participación de renombrados expertos en el monitoreo de tsunamis de Chile, México y Costa Rica. Y básicamente la dinámica en el que vamos a desarrollar este evento será la siguiente. Cada experto tendrá aproximadamente 15 minutos para hacer su intervención y dejaremos las preguntas para el final, donde tendremos un lapso de entre 10 a 15 minutos para estas preguntas, por lo cual durante las intervenciones de los expertos los invitamos a que nos vayan dejando sus consultas tanto en la transmisión de Facebook como en la sección de preguntas y respuestas acá en el Zoom. Eh, y sin más por el momento, pues le damos la bienvenida al máster Carlos Zúñiga, quien es el actual subdirector del Servicio Hidrográfico de la Armada Chilena. Además, el señor Zúñiga es director asociado del ITIC, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá con nosotros y adelante. Muchas gracias, Anthony, a nuestros amigos de Costa Rica y también de la otra parte del mundo que nos están viendo. Quisiera agradecer la participación, la invitación a participar al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, la institución que está a cargo del monitoreo de la amenaza tsunami y también la entrega de la información a las autoridades correspondientes para que se tomen las acciones posteriores relacionadas con la evacuación y también contribuimos en todo lo que está relacionado con el ciclo de gestión de riesgo. Voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación para que conozcan. ¿Me confirma, por favor, Anthony, si es que se ve? ¿Me confirma, por Aún favor? no se está observando. Ahí va, creo que ya está empezando la. Ahí está, listo, Carlos. Perfecto, creo que no está en la primera pantalla, bueno, en la primera diapositiva, pero bueno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada tiene una historia importante. De hecho, el año 2024, o sea, en un poquito 2 años más, vamos a cumplir 150 años. Y dentro de las responsabilidades que tenemos, que este servicio nació para hacer cartas de navegación, pero con añadidura de diferentes responsabilidades en el tiempo, se nos entregó la responsabilidad de estar a cargo de la operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Nosotros lo denominamos SNAM. Ahí aparece el logo del SNAM, Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Y esto tiene un decreto supremo del año 1966. Y me imagino que aquí gran parte de las personas estaba muy vinculada con lo que son terremotos y tsunamis. Y esto fue una reacción, se podría decir, después de los dos grandes terremotos que ha tenido la historia, que es el terremoto 9.2 en Alaska en el año 1964, y principalmente el del 22 de mayo de 1960 acá en Chile, en la zona centro-sur del país, en área, una ciudad que nosotros denominamos Valdivia, así es conocido en Chile el terremoto de Valdivia, que fue el terremoto más grande registrado alguna vez en la historia del país, del mundo, perdón. Un terremoto de magnitud 9.5. Se pueden imaginar la destrucción que causó en la zona de ruptura, zona aledaña, y también los reportes de intensidad que hubo en todo el país, y se podría decir que en toda América del Sur, fueron impresionantes. Y bueno, el año 66 se crea oficialmente el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Sin embargo, ya años previos existía alguna relación, principalmente con el Observatorio de Tsunami de Hawái. Actualmente lo conocemos como el Pacific Tsunami Warning Center. Entonces, así fue evolucionando la historia hasta lo que tenemos el día de hoy. Pero si se fijan acá en la columna izquierda, Chile es un país que tiene una actividad sísmica importante. Además del 9.5 que se indicó recientemente, tenemos aquí más de 10 terremotos que tienen sobre magnitud 7.6. O sea, algo quizás podría ser como un poco impensado para otras geografías, pero es la realidad que vivimos en Chile
y merece tener un servicio que esté a cargo de la evaluación y el monitoreo de la amenaza tsunami profesional y que entregue los antecedentes de forma certera y también a tiempo. Bueno, aquí la intención de esta presentación es mostrarle cómo hemos actuado en dos eventos en particular. Uno es el que está marcado acá, que es el 7.6 de Chiloé del 25 de diciembre, porque para nosotros, el 25 de diciembre del 2016, porque para nosotros es un evento importante, y posteriormente le voy a indicar la razón. Y el otro es algo que nos movió, se podría decir, el piso dentro de todo lo que es el Pacific Warning and Mitigation System, porque nos vimos enfrentados a una erupción volcánica este año que causó un tsunami que en nuestro registro no existía. Y considerando que todos nuestros procedimientos, o gran parte de nuestros procedimientos acá en Chile, se basan en la evaluación, considerando un gatillamiento de un tsunami por medio de un terremoto, el tener esta erupción volcánica nos generó creación de procedimientos en el momento, los cuales posteriormente fueron formalizados y existen también dentro del concierto del Pacífico, de la Cuenca del Pacífico, algo nuevo. Entonces esa es la intención. Pero en general nosotros estamos ubicados en Valparaíso. Ese es el Servicio Hidrográfico y Sonográfico de la Armada que aparece acá, una dotación de cerca de 300 personas que tiene muchas responsabilidades y una de ellas, como les decía, el tema de los tsunamis. Acá está la sala principal en Valparaíso. Anthony ha tenido la oportunidad de poder entrenarse acá en esta sala y también contamos con una sala alternativa que queda a cerca de 20 kilómetros de distancia. En el caso que ocurra algo en la principal, podemos tener esta opción de una sala alternativa. Esto puede sonar que solamente demanda tener un poco de recursos económicos, pero también es un gran desgaste relacionado con el recurso humano, porque tener dos salas funcionando en forma paralela significa tener más personal para que cumpla estas responsabilidades. Y yo creo que es uno de los factores importantes que ha servido de poder contar con personal de las Fuerzas Armadas, de la Marina, en este caso la Armada de Chile, para poder cumplir estas tareas. Bueno, la sala principal es la que se ve acá arriba, donde somos capaces de efectuar un monitoreo importante de todas las estaciones de nivel del mar que existen en el mundo, con una herramienta desarrollada acá en el país, que nos permite obtener los datos desde fuentes abiertas y poder hacer ciertas tareas de filtrar, de ver periodos, y quizás con un postproceso ver espectro de energía respecto a la onda del nivel del mar que se está registrando. Además, tenemos comunicaciones con los diferentes actores a nivel nacional que nos permite poder suplir la falta de internet, probablemente la falta de líneas de comunicación de teléfonos terrestres y diferentes cosas. Tenemos más de 15 formas de poder comunicarnos con estas diferentes agencias que son parte del ciclo de la respuesta, de la etapa de la respuesta en caso de un terremoto y eventualmente un tsunami. Y abajo están las salas alternativas 1 y 2 que fueron mostradas recientemente donde están ubicadas. Entonces, si nos vamos nosotros en términos de cómo funciona a nivel país, a nivel Chile, acá el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que yo soy su subdirector, se encuentra al medio. Como les decía anteriormente, nosotros del año 2016, perdón, del año 1966, tenemos la responsabilidad de operar el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, el SNAM. Y para ello, obviamente, necesitamos en primer lugar información sísmica. Y es por eso que se ve identificada acá arriba el Centro Sismológico Nacional, que nos permite obtener esa información. Además de este centro que es chileno, existen otras 4 fuentes de información que principalmente vienen desde Estados Unidos y otra también de Alemania, que son centros sismológicos que tienen una visión global, que están viendo lo que está ocurriendo en términos de sísmica en todo el mundo. Entonces, si es que ocurre un sismo en Costa Rica, por ejemplo, el Centro Sismológico de Chile no me va a entregar la información, pero sí lo va a hacer uno de los otros 4 centros que se han identificado. Entonces, una vez que nosotros contamos con esos antecedentes, los procesamos y ahí utilizamos todo lo que está relacionado con nuestra red de monitoreo del nivel del mar, que está compuesta por 47 mareógrafos que están en la costa y también 5 boyas DART. Además, somos parte y tenemos la suerte de ser los presidentes por este año y el próximo del grupo de tsunamis del Pacífico Sureste, que alberga los centros de tsunami de Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Y por intermedio de la UNESCO somos capaces de ver todo el panorama de lo que está pasando en el Pacífico Sudeste. Es una herramienta muy útil que después se puede compartir en el caso que haya tiempo o un contacto en directo.
Entonces nosotros recabamos toda la información sísmica, analizamos con nuestros procesos y una vez tenemos la evaluación, la entregamos a las autoridades que existen más, que se indican más abajo. El tema de seguridad interior, si me dan un segundo, seguridad interior, está la Oficina Nacional de Emergencias, que es se podría decir que es la Oficina de Gestión de Riesgo del país, y también tenemos la Autoridad Marítima. Me parece que perdimos conexión con Carlos. Sí, así es. Perdimos conexión con él. Posiblemente fue que hubo algún problema de internet en Chile. Sí, es probable. Esperemos unos segundos. Si no, pues continuamos con las siguientes intervenciones y después continuamos con Carlos. Vamos a dar un par de minutos. Anthony, ¿me escuchas? Sí, Carlos, te escuchamos de nuevo. Algo ocurrió. ¿Se ve la pantalla o no? Actualmente no. Me imagino que tenés que compartir porque no se está compartiendo. Me votó, disculpen. No se preocupe, Carlos, son cosas que pasan en transmisiones en vivo. Así que no se estrese. ¿Ahora se ve? Sí, listo, ya estamos de vuelta. Y quedaron en que a nivel nacional la diferencia es que se va por la autoridad y después se difunde a la comunidad, ¿no es cierto? Sí, por ahí quedamos. Ya, perfecto. Bueno, entonces eso para nosotros es clave que se tenga presente. Entonces, nosotros, ¿cómo efectuamos la evaluación? Tenemos un sistema creado a nivel nacional, que es el sistema que se llama CIPAT, el cual fue diseñado por una universidad local, la Universidad Federico Santa María, con contribución del Estado de Chile. Se postuló un proyecto y recibimos los recursos necesarios para hacer un sistema de escenarios premodelados. Actualmente contamos con cerca de 10.000 escenarios premodelados a lo largo de toda la costa del país, que divide el país, Chile, en 21 bloques, tanto Chile continental como insular. Hay que pensar que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio nacional Isla de Pascua, que está bastante alejado. También tenemos el archipiélago Juan Fernández y otras islas, además del territorio chileno antártico. Entonces nosotros tenemos esos 21 bloques y con los escenarios premodelados identificamos cómo debe ser el nivel de amenaza del país, de ese bloque específico, considerando que tenemos diferentes niveles de amenaza. Entonces, ¿nosotros cómo actuamos? Ocurre un sismo. Hay un sismo y nosotros pensemos que es de campo cercano, que es acá en el territorio nacional. Nosotros nos enteramos que tembló. Pero tenemos 5 minutos para difundir la amenaza de tsunami a las autoridades. Pero esos 5 minutos no parten corriendo desde que tiembla, sino que parten corriendo desde que recibimos la información de la caracterización del sismo. Y ahí parte corriendo, que es la recepción de información que se indica acá. Parte corriendo el tiempo y en estos 5 minutos tenemos la evaluación. 5 minutos puede ser mucho o poco, pero en realidad, cuando estamos en un terremoto grande, el tiempo vuela, porque llegan tantas soluciones al sismo que hay que agarrar la peor condición y difundirla, y finalmente el equipo está entrenado como para salir dentro de los 1 minuto y medio, con los antecedentes que correspondan. Posteriormente pasamos a la fase de monitoreo, que la tenemos por estas 47 estaciones del nivel del mar, los mariógrafos, que se pueden ver por una plataforma también diseñada en Chile, y además del monitoreo de las 5 boyas DART. Y así como es relevante decir que hay un tsunami, también es muy importante decir que se cancela el tsunami. Y para eso también tenemos un protocolo que es bastante riguroso, porque no tenemos que caer en la tentación de cancelar rápido, porque se recibe mucha información respecto a que hay necesidades de que vuelva la gente a la costa, quizás hay términos mucho más económicos respecto a la operación de puertos. Entonces nosotros tenemos que seguir nuestros procedimientos para poder indicar que ya ha pasado la amenaza de tsunami, pero ahí está el asunto, que nosotros entregamos la información técnica a la Oficina de Manejo de Riesgo de Desastre. Y ellos finalmente son los que deciden y dan el vamos para que la gente vuelva a la costa. Porque nosotros podemos ver el tsunami, pero no sabemos si es que hay problemas con las plantas de tratamiento de aguas servidas, si es que quizá hay problemas eléctricos, diferentes cosas, incendios en la zona de inundación, pero eso lo ve como un contexto más general la Oficina de Manejo de Riesgo de Desastre. Entonces aquí, un tema importante, como les decía anteriormente, el terremoto de 2016, 25 de diciembre, mala fecha, o sea, estábamos todos el día de Navidad, acá el 24 de diciembre
en la noche los niños esperan que pase el viejito pascuero, como le llamamos nosotros, y se habían abierto los regalos y diferentes cosas. Entonces, por lo general, uno como que se acuesta un poco tarde, esperando la llegada del niño Jesús, que es el 25 a las 00. Entonces, al día siguiente, temprano en la mañana, hay un terremoto de magnitud 7.6. En la zona central del país no se sintió, pero sí nosotros recibimos reportes de intensidades, hubo intensidades hasta 7, o sea, intensidades importantes. Pero ¿por qué fue un evento relevante para nosotros? No porque haya sido solamente Navidad, sino porque nosotros el año anterior, el año 2015, habíamos puesto en funcionamiento el CIPAT, este sistema que divide al país en 21 bloques. Entonces, si ese CIPAT no hubiese estado funcionando, hubiese ocurrido lo que está acá, lo que aparece todo en naranja. Hubiésemos dicho que todo el país, desde norte a sur, por las islas y el territorio antártico, iba a tener un nivel de amenaza denominado alerta, o sea que había que evacuar a la cota a los 30 metros. Sin embargo, como teníamos operando el CIPAT, solamente se tuvo que evacuar a la cota a los 30 metros una región, que fue la región de los lagos, la región más afectada. Y las otras, que aparecen en color amarillo, solamente tuvieron que salir de la playa, de los sectores más costeros. O sea, no hubo una evacuación importante. De hecho, en términos de número, evacuaron alrededor de solo 10.000 personas, lo cual fue un logro importante para el Sistema Nacional de Alarma Maremoto. Y por eso nosotros nos sentimos orgullosos, y esa fue la primera vez que ocupamos este sistema con un terremoto local. Entonces, ahí yo creo que es un hito importante para la gestión de riesgo de desastre en Chile. Entonces, nosotros indicamos que, si aparece aquí, no sé si alcanzan a ver bien, dice estado CIPAT, todo lo que está en verde es que no hay que evacuar, lo que está en amarillo sí y no, sí hasta solamente la playa, y lo que está en naranjo a la cota de los 30 metros. Y si lo comparamos con la información que nos entrega el Pacific Tsunami Warning Center, que ellos también entregan la evaluación de los tsunamis para toda la cuenca del Pacífico, es bastante similar. La diferencia es que para Chile, en Chile continental, existen solamente 4 polígonos del Pacific Tsunami Warning Center, en cambio en Chile, por el CIPAT tenemos 21, entonces se puede discretizar de mejor forma. Y esto valida de cierta forma nuestros procedimientos. Entonces aquí hay como una línea de tiempo, y esto principalmente ayuda para identificar la gran cantidad de información que se entrega o que se recibe cuando hay un sismo. La primera información para este terremoto del 25 de diciembre fue un 6.9 y terminó siendo un terremoto de magnitud 7.7. O sea, en términos de liberación de energía es muy diferente la información inicial con la final. Pero es así con lo que tenemos que trabajar nosotros los centros tsunami. Tenemos que tratar de entregar una información rápida. Acá en este caso particular tuvimos la suerte de salir con un 7.7, que fue el primer boletín del PTWC. Pero puede ocurrir en el caso que hayamos salido con un 7.2 y después hay que actualizar la evaluación y los datos con una magnitud mayor, y son cosas que ocurren. Es lo que tenemos que estar preparados nosotros para situaciones similares. Y así fue como fue avanzando, y finalmente pensemos que el terremoto fue a las 11:26 y la cancelación de los estados lo hicimos a las 14:15. O sea, estuvimos casi 4 horas ahí con un nivel de amenaza para todas las costas de Chile. Finalmente, el tsunami se registró en más de 10 estaciones del nivel del mar. Y ya para ir finalizando con nuestro ejemplo, a mí me gusta dar esta analogía. Nosotros somos un centro que practica todos los días que hay un terremoto y un tsunami. Todos los días. Pero, repito, terremoto y tsunami. Entonces, ¿eso qué significa? Que no estamos preparados para una erupción volcánica que vaya a generar un tsunami. Sin embargo, es como cuando uno va al gimnasio. Yo no voy al gimnasio, pero los que van al gimnasio y tienen los brazos grandes ahí y practican, después cuando ocurre una emergencia van a poder ocupar esa fuerza, aunque no estaban haciendo los ejercicios no sé, para salvar a un niñito o alguna cosa. Aquí es lo mismo, nosotros tenemos un músculo entrenado para un tipo de tsunami, pero como ya tenemos una estructura ya creada y gente con conocimiento técnico, porque se hacen diplomados, hay sistemas de capacitación, también se hacen algunas actividades con la academia, la gente sabía cómo actuar, y finalmente tuvimos una respuesta exitosa el 15 de enero del 2022 cuando el volcán Unga Tonga Unga Api hizo erupción. Y la línea de tiempo igual fue súper extensa. Costa Rica también se vio afectado por este tsunami, bueno, en general todo el Océano Pacífico, y nosotros registramos tsunami hasta las estaciones del mar Adriático, o sea, súper distante. A la 1:15, todo esto en el horario local de Chile, hace erupción el volcán,
Y a las 2:27 recibimos una información extraoficial del PTWC como un heads up que nos diga, oye, algo pasó, y atento que hay estaciones que están monitoreando algunas cosas extrañas. Después se activa una boya DART, que las boyas DART son muy importantes, súper relevantes tenerlas en funcionamiento, aunque cueste, pero entregan información importante para los centros de alerta. Y hubo un par de boletines del PTWC donde no indicaba Chile. Sin embargo, ya a las 8:40 está el tercer boletín y nosotros vimos ya que habían anomalías en la Polinesia Francesa, que ya se acercaba al territorio chileno, principalmente a Isla de Pascua. Y con esos antecedentes en mano, hacemos un llamado al PTWC para preguntar qué es lo que está ocurriendo y con eso nosotros tomamos la resolución de establecer un estado de precaución para el territorio insular, porque la información que estaba viendo en Rinquitea, que está a 2.600 kilómetros de Isla de Pascua, nos hacía pensar de que había un tsunami que podría llegar a Chile. Pero ojo, que aquí es súper distinto a lo que nosotros hacemos con los terremotos, porque en los terremotos nosotros nos activamos por un sismo, no nos activamos porque vemos un nivel del mar, que este era el caso que ocurrió en este sentido. Y finalmente llega un boletín número 4 donde indica que Chile y la Antártica chilena, o la Antártica en realidad, tenían un nivel de amenaza que estaba todavía pensando qué podría ser, porque así como nosotros, y probablemente Sinamot lo mismo, se activa por terremotos, el PTWC es lo mismo y no tenía ningún protocolo relacionado con los volcanes. Entonces así salimos nosotros con nuestro primer boletín a las 10:27 con un formato manual que tuvimos que hacer en el momento para poder indicar que era causado por un volcán. Y posteriormente salimos con las horas de arriba. Bueno, pasaron muchas cosas entre medio. Partimos viendo cómo fue evolucionando, cómo llegó primero la onda de tsunami que se activó por intermedio de la onda que se expandió por la atmósfera. Y finalmente fuimos capaces de ver en nuestras estaciones a nivel del mar, en las boyas DART, y tuvimos diferentes bloques, de los 21 bloques que los mantenemos para cualquier tipo, con niveles de amenaza. De hecho, tuvimos 6 bloques con niveles de alerta, que eso nosotros pronosticábamos que había un tsunami mayor a 1 metro, y 13 con precaución y 2 con informativo, que es la zona austral del país. Hicimos en el boletín número 22, o sea, ya había pasado mucho tiempo, desde las 1 de la mañana, ya a las 14:29, indicamos que estaba la cancelación total de la amenaza tsunami para las costas de Chile. Y esto nos entregó diferentes antecedentes, como por ejemplo de que Chile fue el único país en toda la cuenca que tuvo amplitud de tsunami de 2 metros. O sea, estamos pensando un volcán que hace erupción en Tonga y finalmente tiene un tsunami al otro lado del Pacífico de 2 metros. Y eso fue registrado en nuestras estaciones de nivel del mar, y de esa forma fuimos capaces de entregar la información a las autoridades y afortunadamente, a pesar de que tuvimos un tsunami importante, no haya habido ningún fallecido que lamentar. Ya para terminar, Anthony, siempre nos gusta recalcar que no existen en el mundo sistemas que sean capaces de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, ni tampoco un tsunami, en consecuencia, pero debemos saber que estos son eventos que ocurren. Entonces, por eso tenemos que tener sistemas que sean robustos y redundantes, a pesar de que sabemos que no hay sistemas que sean infalibles. Y es por eso que nosotros trabajamos en forma permanente para tener protocolos no adaptados, creados para nuestra realidad geográfica, y que tanto el Servicio Hidrográfico y Sonográfico de la Armada, como el Centro Sismológico Nacional y la Autoridad de Gestión de Riesgo de Desastre, los conozcan y los practiquen en forma permanente, que es como lo hacemos en la actualidad. Y bueno, sabemos que no podemos detener la ocurrencia de tsunamis ni sismos, pero diariamente nos preparamos para enfrentar la amenaza bajo las peores condiciones, optimizando nuestros procedimientos para poder salvar vidas. Y con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, por tan interesante exposición. La verdad, el trabajo que hacen ustedes en Chile, y a mí que me ha tocado pues, presenciar uno de los ejercicios de práctica que ustedes desarrollan, es muy bueno el trabajo que tienen, y ojalá que otros países podamos ir yendo hacia esa línea de lo que ustedes hacen, teniendo sus escenarios precalculados, que creo que es fundamental. Bueno, seguidamente, o antes de continuar con el siguiente expositor, vamos a pedir una disculpa. No, nosotros le enviamos la invitación a la gente de México, pero resulta que no nos percatamos que en México hubo cambio de horario este pasado domingo, y ya ellos en este momento están alineados con
con nuestro sistema horario, entonces les dijimos a ellos que era a las 2 de México, pues resulta que era a la 1 de México, igual que a la 1 de la tarde después de Costa Rica, y en ese caso los compañeros de México, pues esperemos que pronto se conecten. Ahí las disculpas del caso. En este caso, valga la redundancia, vamos a continuar con la doctora Silvia Chacón, quien es la coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis y además es contacto nacional de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Y adelante, Sil, con su exposición. Muchas gracias, Anthony. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Voy a compartirles qué está pasando. Perdón, es que acabo de cambiar de computadora y me dice que tengo que autorizar. Vamos a ver. Sil, tal vez mientras te va abriendo Ya. la presentación, Listo. Recordarles que pueden ir dejando sus preguntas acá en Zoom, en la sección de preguntas y respuestas, o en el Facebook. ¿Ya la ven la pantalla? Sí, ya se observa. Ok, vamos a ver. Listo. Bueno, yo quería contarles un poco de cómo funciona el sistema de alerta de tsunamis en Costa Rica. No tenemos tantos años de trabajar este tema como Chile, no tenemos tanta incidencia de tsunamis como Chile, pero sí suceden tsunamis en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ok. Hemos tenido 42 tsunamis en Costa Rica, la gran mayoría en el Pacífico, coincide con la tendencia mundial de que la gran mayoría de tsunamis suceden en el Pacífico. Sin embargo, también hemos tenido 5 tsunamis en el Caribe, todos de origen local, al contrario que en el Pacífico, donde la gran mayoría de los tsunamis son de origen distante. Estos son los puntos del territorio nacional en el que se han observado tsunamis o se han registrado de alguna forma. En el mapa de la izquierda pueden ver los registros de tsunamis desde 1746 hasta 2021. Este es un mapa del catálogo de tsunamis históricos que publicamos este año. Y en el mapa de la derecha pueden ver los lugares donde se registró el tsunami del volcán Unga Tonga Unga Apay en enero del 22. El 19 de septiembre pasado hubo un pequeño tsunami originado en México que se registró también en la isla del Coco, en Costa Rica. Entonces, más o menos quería contar un poco la historia con orden cronológico, ¿verdad? En el 2017 iniciamos con un protocolo informal de comunicación entre la Comisión Nacional de Emergencias, que es la entidad encargada del manejo de emergencias en Costa Rica, y la Universidad Nacional. No existía SINAMOT en esa época y éramos 2 oceanógrafos de la Universidad Nacional que teníamos alguna capacitación en tsunami, ¿verdad? Pero no, vamos a ver, el otro colega, Alejandro Gutiérrez, el expertise de él es en nivel del mar y mi expertise es en tsunamis, pero nunca había trabajado toda la parte de temas operativos de alerta de tsunamis, sino que lo que yo había estudiado era una maestría en modelado de tsunamis, ¿verdad? Y aunque es lo mismo, no es igual. Entonces, esa colaboración la iniciamos en el 2007, donde la CNE nos dio beepers a los dos y definimos un protocolo informal en el que cada vez que la CNE recibiera un correo del PTWC de Hawái, nos iba a poner un beeper, tanto a Alejandro como a mí, para que nosotros nos comunicáramos o nos iba a llamar, cualquiera de las dos opciones. Habiendo hecho esto a principios, o en la primera, como en marzo, abril del 2007, el 15 de agosto del 2007 ocurre un sismo en Perú con magnitud 8.0, ¿verdad? Y consecuentemente la CNE recibe el boletín de PTWC y me llaman. En ese momento, como decía, no teníamos protocolos ni procedimientos para analizar la amenaza de tsunami, ¿verdad? Por lo que estábamos a ciegas, pero además ya habíamos salido de la oficina, no recuerdo la hora exactamente, pero era más de las 5 de la tarde. Alejandro estaba en algún lugar haciendo algún mandado y yo iba en el bus. Y no existían los smartphones en esa época, lo que quiere decir que estábamos simplemente a ciegas, completamente a ciegas cualquiera de los dos, sin acceso a internet y sin acceso al correo, sin ningún acceso para ninguna información, para tomar ninguna decisión.
Para el momento que nos llaman, ellos nos dan que el boletín de PTWC dice una hora de llegada y como faltaba tan poco tiempo, hablamos por teléfono Alejandro y yo y se decidió recomendar a la CNE una evacuación preventiva. En ese momento y ante la ausencia, ahora a mí me da risa, ¿verdad? Porque todo lo que hemos aprendido, como dice Carlos, uno va refinando los pronósticos, ¿verdad? Es excesivo, a mí me parece excesivo, súper excesivo lo que hicimos en ese momento, pero ante una ausencia total de herramientas de toma de decisiones y al pensar que podían haber vidas en riesgo, se decidió tomar una decisión muy conservadora, o sea, yendo hacia una seguridad extrema. Sin embargo, no previmos el caos que eso iba a generar. En realidad se movió muchísimas personas de una forma muy desordenada y lenta, considerando la hora estimada de arribo de llegada del tsunami. Hubo caos particularmente en Punta Arenas, porque cuando hablamos de 500 metros a distancia de la costa, pues no existe ningún lugar en Punta Arenas que esté a 500 metros de distancia de la costa, ¿verdad? En la ciudad de Punta Arenas. Y la gente intentó salir, y la gente que no tenía carro paraba taxis y los taxis les cobraban una millonada y todo el mundo fue a dar hasta Esparza, que era larguísimo, son varios kilómetros ya de la costa, y fue un caos bastante importante. Y al final, el tsunami no se registró en Costa Rica, ni siquiera, bueno, no, creo que los mareógrafos no estaban funcionando en ese momento, pero no hubo ningún registro de ese tsunami en Costa Rica. El 1 de abril del 2014, bueno, en medio de estos dos eventos, yo estuve fuera del país estudiando en Alemania. En medio de estos dos eventos sucedieron el tsunami de Chile del 2010 y el del Japón del 2011, los cuales se tomaron algunas medidas de precaución, pero me parece que no se decretó una evacuación. Y el 1 de abril de 2014 sucede otro terremoto en Chile de 8.2. En ese momento, yo estaba en Ciudad de México, justamente en las instalaciones de la Secretaría de Marina, recibiendo una capacitación en protocolos y procedimientos estandarizados de alerta de tsunamis. Estábamos justamente en la sala de monitoreo de tsunamis del CAT, del Centro de Alerta de Tsunamis de México. Nos iban a iniciar a dar una demostración cuando se encienden todas las alarmas y yo dije, wow, qué demostración más realista. Y no, era que acababa de temblar en Chile. No teníamos Wi-Fi en ese momento en esa sala de monitoreo, por lo tanto me prestan una computadora de ahí para llamar por Skype a la CNE antes de echarnos, porque pues lógicamente el CAT en México tenía que atender el evento y tener un grupo de no sé cuántas éramos, 15, 20 personas ahí observando, estorbando, pues no era una opción, ¿verdad? Entonces antes de echarnos me prestan esa computadora. Yo llamo a la CNE, les digo que por favor avisen a la isla del Coco y con la información que tuvimos y que pudimos proveer a la CNE, se descartó la alerta de tsunami para Costa Rica. Está un poquito pequeño en esta noticia, pero dice CNE descartó alerta de tsunami para Costa Rica. Finalmente el tsunami solo se observó en la isla del Coco, ¿verdad? Tal como lo previmos, la isla del Coco por su posición en medio del océano o casi en medio del océano, recibe, y además hay una bahía en la isla del Coco donde están la mayoría de las instalaciones y tiene una amplificación ante tsunamis. Por lo tanto, casi todos los tsunamis se ven ahí. Pero esto originó la creación de Sinanot, porque yo había ido a capacitarme en protocolos de alerta de tsunamis para atender mejor futuras emergencias y estuvo claro en ese momento que no, estas cosas no las puede atender una sola persona, porque ninguna persona es infalible. Pues en ese momento, si yo hubiera estado cenando en algún lugar, no me hubiera enterado porque pues, no tenía celular, no tenía roaming. Y realmente pues uno se enferma, está de paseo, se le descarga el celular, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una estructura, una organización para atender estos eventos y que no dependa de una única persona. Entonces, en el 2014, creamos en abril del 2014, al regresar de ese viaje, creamos a Sinamot y elaboramos los respectivos procedimientos y protocolos de toma de decisiones para alerta de tsunami, así como unos protocolos de comunicación con la CNE, ¿verdad?
de comunicación y de manejo de la información. Perdón, un año después, CINAMOT es designado por el gobierno de Costa Rica como Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, y a lo largo de todos estos años hemos venido actualizando y mejorando nuestras herramientas, y en el 2019 se elaboraron unos nuevos procedimientos oficiales de comunicación entre la CNE y el CINAMOT. La cadena de comunicación más o menos es esta. Sucede un sismo fuera de nuestro territorio, se activa el PTWC en Hawái, quienes interpretan la información y nos la comunican en Costa Rica al mismo tiempo a la CNE y al CINAMOT. Porque en CINAMOT, pues no estoy solo yo, pero somos 4 personas en este momento y no podemos cubrir turnos 24/7, mucho menos pensar en 2 centros como tienen en Chile, ¿verdad? Operando en forma de respaldo, porque no tenemos gente. Pero bueno, tenemos una colaboración con colegas de la Universidad de Costa Rica, con el programa IMARES de Ingeniería Marítima, y ellos tienen las herramientas de toma de decisiones instaladas en las computadoras de ellos en la Universidad de Costa Rica y las saben manejar. Entonces, si sucede algo en Heredia, cae un rayo de esos que suelen caer en Heredia a mediodía durante época lluviosa y se va la luz, tenemos un respaldo. Bueno, tenemos líneas de emergencias, tenemos generadores en la universidad, pero tenemos también un respaldo en la Universidad de Costa Rica para acceder a estas herramientas de toma de decisiones. Así que podríamos decir que también tenemos una especie de centro alterno, aunque no enteramente dedicado a esto. Nosotros, una vez activados, interpretamos la información y comunicamos los resultados de vuelta a la CNE. Bueno, este es el upstream, ¿verdad? En caso de ser necesario, la CNE comunica a comités municipales y comunales de emergencia. ¿Quiénes son los encargados de comunicar la alerta a la población que tiene que evacuar, lógicamente, antes de que llegue el tsunami? Esta parte es el downstream. Y este tiempo para el Pacífico, bueno, es mayor a 1 hora, para el Pacífico puede ser hasta 24 horas, pero para el Caribe, que la afectación puede deberse a tsunamis regionales, es hasta 3 horas de tiempo. Nosotros no proyectamos que nos pueda afectar en Costa Rica un sismo originado fuera o un tsunami originado fuera del Mar Caribe, ¿verdad? Lo que es una ventaja, pero a la vez reduce los tiempos de llegada de potenciales tsunamis. Entonces tenemos una responsabilidad regional o internacional en toda esta cadena, como mencionaba Carlos anteriormente. Tenemos una responsabilidad central o institucional, CNE y CINAMOT. Y tenemos una responsabilidad local de las autoridades locales, instituciones locales y de la población de evacuar a tiempo. Siempre hacemos esta analogía porque la emergencia más común en Costa Rica es por inundaciones, por lluvias, ¿verdad? Y entonces, cuando se espera el arribo de una tormenta tropical, de una depresión, de un huracán, hay varios días de tiempo. Y la gente puede darse el lujo de esperar a que lleguen a buscarlos a la casa con un carro y los lleven a un refugio. En este caso no hay tiempo. Y entonces la gente tiene que ser consciente que una vez que se enteró, es su responsabilidad movilizarse hasta un sitio seguro y no puede esperarse a sentar que los lleguen a llevar de la manita a un punto seguro. A lo largo de estos años hemos hecho estudios de amenaza de tsunamis, los que nos han permitido definir 3 posibles niveles de amenaza. Nosotros trabajamos con nivel bajo, medio y alto de amenaza. Ojo que no estoy diciendo alertas, ¿verdad? Ni estoy usando los colores de alerta verde, amarilla, naranja, roja que usa la CNE. Nosotros hablamos de un nivel bajo de amenaza cuando no esperamos inundaciones, sino únicamente corrientes y variaciones menores del nivel del mar, o sea, a nivel de playa únicamente. Y trabajamos con nivel medio y alto en el caso de que se esperen inundaciones, ya sea menores o mayores de acuerdo a cada escenario. Y finalizamos
el evento o damos por finalizada la amenaza cuando no se generó un tsunami del todo, cuando no generó impacto en Costa Rica o cuando ya el impacto pasó. Entonces decimos, finalizó la amenaza. Y también, basados en estos estudios de amenaza, realizamos una segmentación de las costas, ¿verdad? Tal como nos contó Carlos que hicieron para Chile, ¿verdad? No tenemos una línea de costa tan larga, tan larga, así, tan extensa como la de Chile. Sin embargo, sí hay diferencias a la hora de que los tsunamis nos afecten y por lo tanto se requería hacer esta segmentación. Acabo de darme cuenta que en este mapa que les estoy mostrando no aparece la segmentación del Caribe. En el Caribe tenemos dos segmentos, Caribe Norte y Sur, y solo aparece la del Pacífico. Los colores son simplemente demostrativos de la extensión de los segmentos y no tienen que ver con ningún evento en particular. Ahora sí, si hablamos de potestades y deberes en Costa Rica, del CINAMOT y de la CNE, deber de la CNE es activar a CINAMOT y consultar a entidades técnico-científicas. Y quiero aclarar aquí que esto no es un matrimonio monógamo. La CNE no está obligada a consultarnos solo a nosotros. La CNE puede consultar a cualquier entidad técnico-científica que les parezca en ese momento que pueden tener información sobre un evento de tsunami, ¿verdad? Entre ellos, nosotros, por supuesto, tampoco están obligados. Podrían preguntarle a otros y no a nosotros. Nosotros, de todas maneras, estamos obligados a hacer un análisis técnico-científico del evento, a declarar un nivel de amenaza, ya sea ninguna amenaza o nivel bajo, medio o alto, y a dar recomendaciones basados en ese nivel de amenaza o niveles de amenaza para las diferentes regiones de la costa en cuestión. Y comunicar a la CNE y al público. De paso, nosotros comunicamos en lista de correos, en la aplicación que tenemos, en la página web, en redes sociales, a la población en general, además de la CNE. Y la CNE, perdón, es la que tiene la potestad de declarar las alertas. Por eso decía que no hablábamos de niveles de alertas cuando hablamos en CINAMOT, porque nosotros no podemos declarar alertas. Esa palabra es de uso exclusivo de la CNE, nada más. La CNE declara las alertas con base en la información que le dan las entidades técnico-científicas, incluyendo a CINAMOT. Y además está a cargo de comunicar esas alertas a la población. Entonces, voy a mencionar este mismo caso que Carlos mencionó, porque realmente es un caso único, ¿verdad? En la historia reciente de la humanidad, o es un caso único desde que existen los sistemas de alerta de tsunamis en el mundo. En hora de Costa Rica, el volcán hizo erupción a las 10:15 de la noche del viernes 14. Y el PTWC, gracias a que habían cambiado los protocolos por una erupción pequeña el día anterior, logran darse cuenta unos 20 minutos después de que unos 20 minutos después de que ese tsunami se había generado, cuando llega a uno de los mareógrafos más cercanos. Y por lo tanto inician unos minutos después a emitir sus boletines, pero de forma manual. El hecho de que los emitieran de forma manual significó que todos los países de América Central y otros países más, unos inclusive muy cercanos al volcán, no los recibiéramos. Por lo tanto, esa noche no nos despertaron, como nos despierta la CNE cada vez que recibe un boletín de PTWC, como a las 4 de la mañana de hoy. Ese día dormimos riquísimo, ¿verdad? Porque nadie nos llamó, nadie nos despertó, porque al no recibir un boletín de PTWC nadie se dio cuenta. Y voy a aclarar también lo que decía, recalcar lo que decía Carlos, ¿verdad? De que el sistema estaba diseñado para sismos. En la CNE tienen instalado una pantalla con un programa que monitorea sismos y genera una alarma visual y sonora cuando hay sismos en zonas costeras mayores a 6. Por si acaso falla PTWC. Pero aquí no había sismo, o el sismo fue 5.8. Por lo tanto, ese sistema tampoco se activó. Y no nos dimos cuenta.
a las 9:30 de la mañana, cuando nos despertamos, porque es un sábado, ¿verdad? En un chat de investigadores en tsunamis de América Central, un colega de Chile, Juan González, compartió la imagen de la llegada del tsunami al mareógrafo de Isla de Pascua. Y ahí nos dimos cuenta que el tsunami, bueno, yo a mitad de la noche, en la madrugada que me había levantado al baño, me había dado cuenta que se había generado un tsunami, pero como los tsunamis volcánicos generalmente afectaban, o si son de un cierto tamaño moderado, afectan solo las áreas muy cercanas y Tonga está al otro lado del mundo, no esperábamos que hubiera impacto para Costa Rica. A las 9:30 de la mañana nos damos cuenta que el tsunami sí se estaba viendo de este lado del Pacífico y empezamos a ejecutar lo que podíamos porque no teníamos información. No había una magnitud de sismo para trabajar. No habían pronósticos de altura del PTWC. No habían parámetros que pudiéramos usar en los modelos que nosotros tenemos para calcular amenaza en tiempo real. O sea, no teníamos información más allá que las lecturas en mareógrafos y los estudios de amenaza que nos dicen que los tsunamis que vienen de Tonga nos mandan la energía directo a Centro y Suramérica. Entonces, basados en eso, y a pesar de estar del otro lado del mundo, declaramos un nivel de amenaza bajo, esperando tener únicamente corrientes fuertes y no inundación. Y debo decir que los efectos del tsunami fueron los pronosticados. El tsunami se observó en 21 localidades, pero no causó inundación en ninguna parte de Costa Rica. No causó daños, no causó heridos, no causó fatalidades, afortunadamente. Aquí hay algunas fotografías del tsunami, ¿verdad? Digamos en Potrero, de la máxima y la mínima, que no fueron seguidas, con casi una hora de diferencia. En Tamarindo, con 18 minutos de diferencia, sí, el máximo y mínimo. En la Marina Flamingo se puede observar, esto es parte de son capturas de un video que nos mandaron, donde con como 3 segundos de diferencia se observa cómo las corrientes vuelcan o giran a esta embarcación. Y se observaron remolinos también. Y además se erosionó este paso, este tómbolo en el Parque Marino Ballena. Esto es todo de parte del CINAMOT, de parte de Costa Rica. Les recuerdo que tenemos una aplicación, una Costa Segura, que manda notificaciones cuando generamos un reporte y que tiene información sobre las mareas y sobre las rutas de evacuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por la intervención. Actualmente, bueno, ya se nos conectó la gente de México, entonces agradecerles que se conectaran y disculparnos por el tema de la hora que ya le expliqué a la gente que está en la sesión. Por lo cual, entonces, pues damos la bienvenida al capitán Miguel Ángel Reyes, director del Centro de Alertas de Tsunami de México, de la Secretaría Marina. Muchas gracias por acompañarnos y le damos 15 minutos, poquito más tal vez, para que nos cuente sobre las capacidades instaladas en México. Sí, muy buenas tardes desde acá, desde México. Un gusto saludarlos allá a Costa Rica, a los de Chile. Y también una disculpa, también vamos terminando aquí en el ámbito nacional, aquí junto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en conmemoración al día. Pero con todo gusto paso a exponer rápidamente mi presentación para hacer del conocimiento de lo que contamos aquí en México. No sé si ya alcanzan a ver mi presentación. Sí, ya está la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Pues nuevamente, pues buenas tardes a todos los integrantes de este panel y distinguidas personalidades que nos acompañan en el público en general. Y a nombre de México agradezco al Sistema Nacional de Monitoreo
de Tsunami de Costa Rica por la cordial invitación y es un honor estar presente en este evento conmemorativo al Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis, versión 2022. Y también que al ser nuestro país un extenso y rico en diversidad biológica, gastronómica, cultural y especialmente geológica, debemos de considerar que también tenemos un sinfín de riesgos que estamos expuestos, entre ellos los sismos que pueden provocar tsunamis. Y si me das preámbulo, paso a dar mi presentación. Para México, por su ubicación y características, está expuesto a la ocurrencia de sismos y tsunamis. La mayor cantidad de sismos que generan tsunamis se originan en la zona de subducción conformada por los límites de las placas tectónicas del Pacífico y de Cocos, y para nosotros denominada la trinchera mesoamericana, que abarca desde los estados de Jalisco hasta Chiapas. Y en los últimos 284 años se documenta el impacto de más de 60 tsunamis en las costas mexicanas, en algunos casos causando pérdidas de vidas y en otros de bienes. En las costas del Pacífico conforman una zona considerada de alto riesgo, localizada dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y en esta área se encuentra la brecha sísmica de Guerrero, sección que desde hace 105 años no ha presentado rompimientos tectónicos de consideración, lo cual, si llegara a suceder, podría ocasionar un sismo de gran magnitud y en consecuencia un tsunami de características catastróficas para las personas que se encuentren en la costa. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa también en el Caribe? La región del Mar Caribe está amenazada por muchos peligros naturales. Entre los más destructivos están los terremotos, los huracanes y, por supuesto, los tsunamis. Cada uno de estos peligros puede mitigarse con acciones basadas en el conocimiento apropiado. La geología del Caribe es muy compleja. Existe una zona de subducción a lo largo de los márgenes de la placa del Caribe y con las de Sudamérica y Norteamérica. Una pequeña dorsal donde se genera un nuevo piso oceánico y en la fosa del Caimán una zona de falla transcurrentes. Existen registros históricos de que en los últimos 500 años se han observado más de 100 tsunamis en el Caribe. Afortunadamente para las costas nacionales el riesgo es mínimo. La que sigue, por favor. Es por eso que en México desde 1965 el miembro fundador del sistema de alerta contra tsunamis en el Pacífico. Sin embargo, no contaba con un sistema de alerta de tsunamis. Y es después que del tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010 en las costas de Chile, se convocó a dependencias del gobierno federal e instituciones académicas para establecer un sistema de alerta de tsunamis con su centro operativo, quedando confirmada esta importancia posterior al tsunami de Japón del 11 de marzo del 2011. La siguiente, por favor. Y es así que el Sistema Nacional de Protección Civil asignó a la Secretaría de Marina el monitoreo y pronóstico de tsunamis en el año 2006. Y es por la cual que se crea el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis el 8 de mayo del 2012. Por su parte, la Secretaría de Marina creó el Centro de Alerta de Tsunamis el 19 de septiembre de 2011 como el centro operativo del mencionado sistema. Este sistema está integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Marina, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada de Baja California, mejor conocido como el CICESE. La que sigue, por favor. Mencionado sistema está conformado por 5 grupos de trabajo y tienen 4 objetivos fundamentales. El primero es vigilar y alertar sobre la ocurrencia de tsunamis generados en cualquier parte del mundo que puedan afectar al territorio de México, generar información y conocimiento que permita determinar el nivel de riesgo entre nuestros ambos litorales,
fomentar una cultura de autoprotección para que la población conozca las medidas que debe de adoptar en caso de presentarse un tsunami. Y finalmente, la de capacitar a las unidades estatales y municipales de protección civil sobre las acciones que deben de aplicar para enfrentar una emergencia producto del impacto de este tipo de fenómenos en nuestro país. La que sigue, por favor. En materia internacional, el CAT es el punto focal ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental dependiente de la UNESCO en materia de tsunamis. También colabora a los grupos de coordinación para los sistemas de alerta de tsunami del Pacífico, ubicado en Hawái, y el del Caribe y regiones adyacentes, localizado en Puerto Rico. Todas estas colaboraciones se vieron reflejadas por lo sucedido el 15 de enero del presente año durante el evento producido por la erupción volcánica submarina en la zona de Tonga, que después de 12 horas vimos el impacto del tsunami en nuestras costas del Pacífico Sur, ¿no? A la cual no generó ningún desastre y afortunadamente ninguna pérdida de vidas. La que sigue, por favor. Como centro operativo, el CAT tiene como misión procesar y analizar la información generada por los servicios de monitoreo sísmico y del nivel del mar en tiempo real, con el fin de generar los boletines de alertamiento, así como su difusión en base a los umbrales establecidos en coordinación con instituciones nacionales y extranjeras. En este sentido, el centro opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para difundir la información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales, y con el fin de minimizar la pérdida de vidas y de bienes. La que sigue, por favor. La operatividad del CAT comienza con la obtención de la información sísmica, tanto nacional como extranjera. Nuestra capacidad de obtención de información sísmica para eventos locales es a través del Servicio Sismológico Nacional, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual cuenta con una red de banda ancha integrada por 62 observatorios sismológicos que se localizan primordialmente en las costas del Océano Pacífico, Golfo de México y eje neovolcánico. También contamos con acceso al sistema de alerta sísmico mexicano, el cual es un sistema de alerta temprana para sismos, que nos avisa a la población con decenas de segundos antes de la llegada de un sismo. Para los sismos con características tsunamigénicas, en otras partes del mundo también tenemos acceso a los servicios de la Red Sísmica Integrada de California, así como del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al monitoreo del nivel del mar nacional, contamos con la red del Servicio Mareográfico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con 30 estaciones, la red del nivel del mar del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, que tiene 13 estaciones instaladas, principalmente en el norte de nuestro país, y la red de 17 estaciones mareográficas del Instituto Mexicano del Transporte. Y finalmente la red mareográfica de la Secretaría de Marina, que cuenta con 63 estaciones a todo lo largo y ancho del Océano Pacífico y también del Golfo y Mar Caribe. Y ante cualquier evento regional y lejano, también contamos con el sistema de boyas DAR de mar profundo perteneciente a la NOAA, también el software del TIDE Tool y la página de monitoreo del nivel de mar de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Todo esto integra las redes del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis de México. La que sigue, por favor. Considerando lo anterior, ante un sismo con características que puedan producir variaciones del nivel del mar, como parte de nuestro protocolo de actuación y para la difusión de los boletines, se realiza de forma simultánea a través de distintos medios, primero por internet, correo electrónico, hacia el Centro Nacional de Comunicaciones dependiente de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a su vez a la dependencia de los 3 niveles de gobierno encargadas de la gestión de riesgo de los estados costeros, así como los mandos navales
militares, instalaciones estratégicas como los aeropuertos y refinerías, y también se publica a la página web de este centro. De igual forma, se difunde a través de la red interna de la Secretaría de Marina hacia las instalaciones navales, buques, estaciones aeronavales, de búsqueda y rescate, de infantería marina y capitanías de puerto. La que sigue, por favor. Y con la finalidad de incrementar el abanico de difusión de la información y el uso de las nuevas tecnologías, la Secretaría de Marina, a partir de julio del año 2020, puso a disposición una aplicación para teléfonos móviles inteligentes denominada Tsunami MX. Esta aplicación, como yo creo que también ahí la doctora Chacón, es para difundir los boletines, ¿no?, a los responsables de la atención de emergencias y público en general, para que puedan tomar acciones y su autoprotección en caso de presentarse este fenómeno. Y para nosotros es una aplicación de acceso rápido y sencillo a la información. Y uno de los aspectos más importantes es reducir la incertidumbre de los habitantes en las zonas costeras de riesgo. La que sigue, por favor. Finalmente, como sistema también de alerta temprana, uno de los retos más importantes es reducir el tiempo de difusión de la información. Por esto, el CAT, después de que ocurre un sismo, al recibir la información, tiene entre 3 y 7 minutos, la cual genera de manera automatizada un boletín correspondiente en un tiempo entre 3 y 5, siendo después revisado y validado por un operador antes de su difusión. Entonces, tenemos que el tiempo total, desde que ocurre el sismo hasta que se difunde el boletín, a través de los diferentes medios, nos lleva entre 6 a 12 minutos. Para el caso de los sismos locales con una magnitud igual o mayor a 7, se realizan los pronósticos de hora de arribo y altura de la ola a través de un modelo matemático, el cual fue elaborado por el doctor Modesto Ortiz Figueroa, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Citado modelo fue entregado como parte de un convenio de colaboración a la Secretaría de Marina y en la cual actualmente continuamos trabajando con él. La que sigue, por favor. Y también este centro cuenta con medios redundantes para la realización de monitoreo, análisis, pronóstico y la emisión de los propios boletines, ¿no? Tales medios tenemos con un CAT principal ubicado en la Ciudad de México, en las instalaciones sede de la Secretaría de Marina. Tenemos un centro alterno ubicado en el puerto de Veracruz por la parte del Golfo de México, el cual entró en operación en marzo de 2016. Y como complemento, en caso de que los dos centros quedaran fuera de servicio por cualquier circunstancia, se cuenta con un centro móvil, la cual se encuentra operando desde octubre de 2014 y fortalecido en el año 2019 en las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. ¿A que sigue, por favor? A 10 años de la creación del CAT, hemos emitido 930 boletines, ha participado en diversos eventos a nivel nacional e internacional, entre los que se encuentran talleres, simposios, congresos y cursos en áreas temáticas a tsunamis, la elaboración de más de 20 informes técnicos de eventos en México, la capacitación con el curso básico de teoría de tsunamis a elementos de las unidades de protección civil, bomberos, Cruz Roja, administración del sistema portuario integral, capitanías de puerto y personal de las Secretarías de Defensa y Marina en los estados costeros del Pacífico mexicano. Y asimismo ha colaborado en la coordinación de 21 simulacros nacionales y 19 internacionales organizados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. En ellos se ha hecho partícipe a la población con el fin de fortalecer la cultura de autoprotección ante la presencia de este tipo de fenómenos. La que sigue, por favor. El Centro de Alerta de Tsunami se ha consolidado como un sistema de monitoreo y alertamiento
operado con personal capacitado para dar respuesta eficaz y eficiente a un evento generador de tsunami. Y tal consolidación se vio reflejada el pasado 19 de septiembre del presente año con la oportuna emisión de los boletines de alerta, de seguimiento y cancelación en razón del sismo de magnitud 7.7 en las costas de Michoacán del Pacífico Mexicano. También el Centro de Alerta de Tsunamis continúa capacitando a las autoridades y población civil sobre las acciones preventivas en caso de que se pudieran afectar las costas del territorio nacional. Por otra parte, como un mecanismo de estandarización de procedimientos, prevención y minimización de riesgo, participó activamente en la elaboración de la norma oficial mexicana denominada Tsunami, características y especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación desde el año 2017. La que sigue, por favor. Con todas estas acciones descritas y la colaboración interinstitucional, hoy es posible establecer la certidumbre de si habrá o no un evento de tsunami, orientando a las autoridades que tomen acciones y medidas necesarias entre la población costera y la comunidad marítima. Es por eso que la preparación y coordinación que ha existido entre el Centro de Alerta de Tsunamis y las instituciones responsables del manejo de emergencias son un elemento clave para responder de manera eficaz y eficiente, así como contar con una población preparada y resiliente. Los últimos eventos que se han presentado no solo nos han dejado lecciones aprendidas, sino que nos han demostrado que estamos en un mundo en constante cambio. Y tenemos un eslogan que dice que estar preparados es tarea de todos. La que sigue, por favor. De tal modo que, como todo sistema, se tienen retos y perspectivas. En el caso de México y de la Secretaría Marina, es contar con un centro capaz de difundir información de alerta de tsunami de forma eficiente y expedita. Esto a través de poder mejorar los procedimientos de actuación y de difusión de la información hacia las autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como contar con una población preparada, fomentando la cultura de autoprotección, adaptándose a las adversidades, a las amenazas y fuentes de tensión significativa. Todo en suma, contar con una población resiliente. La que sigue, por favor. Finalmente concluyo, hoy en México está mejor preparado que ayer para poder enfrentar un futuro evento catastrófico de grandes magnitudes, del cual no se sabe cuándo, pero se tiene la certeza que ocurrirá. Con estas acciones, la Secretaría Marina, a través del Centro de Alerta de Tsunamis de México, reitera su compromiso con la sociedad mexicana en la prevención para evitar la pérdida de vidas y un momento dado de bienes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, capitán, por tan buena intervención. Agradecemos el tiempo pues, brindado con este seminario. Para continuar y ir concluyendo con el evento, tenemos unas preguntas por acá. Y por aquello, si alguno desea hacer alguna intervención o hacer una pregunta en vivo, puede levantar la mano para que así la compañera que está en controles pueda darle la palabra. Entonces voy a proceder con las preguntas que están por acá en el chat. Consulta Tere, esta pregunta creo que es para Carlos, pero potencialmente podrían contestar los tres porque es sobre la erupción, la atención del evento de la erupción por el volcán. Entonces, bueno, la pregunta dice, buenas tardes, las adaptaciones que se hicieron para el caso de tsunamis de origen volcánico se limitaron únicamente a los formatos. ¿Puedo responder, Anthony, si es que no tiene inconveniente? Adelante, Carlos. Muchas gracias por la pregunta, Tere. Interesante, porque claro, puede darse a pensar que solamente fue una modificación de eso, pero en general el Pacific Tsunami Warning and Mitigation System estableció un protocolo estándar de procedimiento respecto a erupciones volcánicas, porque o sea, algo que yo no sabía
es que cuando ocurre una erupción volcánica, lo más probable es que ocurra una nueva erupción en el mismo volcán. A diferencia de los terremotos, cuando hay un terremoto grande, por ejemplo el 9.5 de Valdivia en Chile, es poco probable que exista un terremoto grande de nuevo en la zona de ruptura. Entonces como que cambia un poco. Entonces, respecto a ese mismo volcán, se establecieron protocolos en relación a identificar que hubiesen algunas plumas o olor a azufre, que eran acciones locales que tenía que hacer la gente de Tonga, y también utilizar la información de las estaciones de nivel del mar más cercanas, en este caso de la estación de nivel de Nuku'alofa, y se estableció un sistema de escalamiento. Entonces, si es que había, no sé, para la erupción de enero, teníamos que la amplitud de Nuku'alofa era 1 metro, y ahora eran 50 centímetros, se hacía un escalamiento de 0.5 de cómo iba a ser la amplitud de tsunami en diferentes costas. Otra cosa interesante respecto a este evento, que también se utiliza como, por lo menos acá en Chile, como un procedimiento estándar en caso de erupciones volcánicas, es el analizar la presión atmosférica, porque hubo unos pics de variación de presión atmosférica que fueron detectados en muchas estaciones a lo largo de Chile y que llega antes de que la onda de tsunami. Entonces, nosotros tenemos como cruce de información respecto a tener la información de una erupción volcánica sumado con esta variación del nivel del mar que está en la estación más cercana y le agregamos la onda de la presión atmosférica que navega que vuela más rápido que la onda de tsunami, tenemos la activación de nuestros protocolos para poder de esa forma actuar de mejor manera. Gracias, Carlos. No sé si alguno de los demás panelistas quisiera compartir algo al respecto, o si no, seguimos con la siguiente pregunta. Yo creo que Carlos cubrió los aspectos que hemos trabajado todos tanto a nivel internacional como nacional. Ok, todos los perfecto. sistemas. Sí, y no desconecte su micrófono porque la siguiente pregunta es para usted. Tere igual consulta que si se han desarrollado mapas de inundación por tsunami y que si se pueden consultar en línea. Sí, en Sinamot tenemos un proyecto de mapas de evacuación por tsunami, donde hemos hecho mapas de evacuación por tsunami para 62 comunidades hasta la fecha de ambas costas. Y tenemos un mapa de inundación por tsunami interactivo que se puede acceder desde nuestra página web. En estos días estamos actualizándolo, ¿verdad? Se está trabajando un poco en la interfaz para mejorar algunas cosas, así que no está disponible hoy, pero probablemente va a estar disponible a mediados de la próxima semana de nuevo. Y por último, la consulta que tengo por acá es para el capitán Miguel. Dice que además del monitoreo, ¿qué actividades complementarias tienen ustedes en México que involucren a la población que se encuentra expuesta? Sí, qué gusto. Pues, como lo mencionaba ahí, en esencial, los 4 objetivos que tiene el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis en México contempla tratar de siempre todos los ejercicios en los levantamientos para poder determinar las zonas de riesgo por este tipo de fenómenos, se ha tratado de involucrar a la población conjuntamente. Si te podría mencionar, apenas tenemos una década y un poquito más, pero tenemos bastante litoral, ¿no? Bastante litoral que cubrir para poder tener todas las rutas de evacuación, los lugares de riesgo, los mapas de inundación. La verdad que tenemos una tarea titánica aquí en México. Sin embargo, a través de la sinergia de las diferentes instituciones que existen aquí en México, estamos tratando de generar toda esa información para poder poner a disposición tanto de las autoridades, pero principalmente de la población, ¿no? De la población a través también de los simulacros que generamos nosotros. Estamos haciendo 2 nacionales y la participación internacional de otros 2, pero puntualmente ya los estamos involucrando a la población, ¿no? Para que ellos sepan y conozcan del fenómeno, pero principalmente de las acciones que tienen que realizar para ponerse a salvo. Perfecto, capitán. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los asistentes tiene la inquietud de realizar alguna otra consulta. De no ser así, bueno, damos un chancecito por si acaso alguno tiene
alguna intervención. Que aprovechen, que es gratis, solo por hoy. Hay otra pregunta en el chat, Anthony, de Zoom. Ok, sí, hay una de Krista. Gracias, Krista, por la consulta. Dice que para Costa Rica y México, que tienen peligro de tsunamis del lado tanto Pacífico como Caribe, pero la frecuencia de estas es diferente. ¿Cómo trabajan este tema? Y de la misma manera como trabajamos en el Pacífico, también tratamos de hacer la conciencia de que puede existir el riesgo de tener inundaciones por un sismo que se produzca ahí en el Caribe o en la parte de Centroamérica, que pueda producir algún tsunami. Pero afortunadamente tenemos la barrera natural que existe en el Caribe, pero también por la lejanía y la morfología de nuestra costa también realmente el impacto sería mínimo, pero 100% estamos trabajando de la misma manera como si fuera una zona de alto riesgo, haciendo conciencia, porque también hacemos hincapié de que mucha gente que tiene a veces un espíritu aventurero se traslada a otros lugares con el posible riesgo que se pueda presentar un sismo de gran magnitud y en un momento dado que pueda presentar algún peligro para su propia vida. Lo trabajamos de la misma manera, ¿no? Que fuera en el Pacífico. Sí, en el caso de Costa Rica igualmente lo trabajamos de la misma forma porque además nosotros somos un país mucho más pequeño, lo que implica que hay mucha movilidad, como diríamos, de corto término, ¿verdad? La gente en Costa Rica suele vacacionar mucho, los que vivimos en el centro del país, y solemos ir ya sea al Pacífico o al Caribe indistintamente, ¿verdad? Porque son pocas horas en carretera. Entonces, se trabaja por eso a nivel de todo el país, inclusive trabajamos con personas que no viven en la costa, damos charlas para personas que no viven en la costa, partiendo de que en cualquier momento pueden ir de paseo a la costa también, y que personas que viven en el Pacífico podrían irse a vivir al Caribe o andar paseando en el Caribe y viceversa. Entonces se trabaja de forma igual. Inclusive casi que podríamos decir que con la existencia de los ejercicios Caribe Wave se trabaja más intensamente en el Caribe, ¿verdad? Porque requieren el hecho de que sean anuales, requieren una mayor preparación, y pues al ser menos común la amenaza en el Caribe, pues requiere casi que un trabajo más frecuente para que la gente recuerde la amenaza. Bueno, muchas gracias a los panelistas por sus respuestas. Saludar a quienes estuvieron como asistentes en este evento. Hay gente de Nicaragua, de Panamá, gente de Puerto Rico. Por acá nos saluda María del Comité Comunal de Emergencia de Playa Hermosa de Carrillo. Y así imagino que habrán algunas otras personas de las zonas costeras de nuestro país. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron tanto en Zoom como en la transmisión en Facebook. Les recuerdo que esta transmisión o este seminario quedará grabado en Facebook por si acaso quieren repetirlo o eventualmente quisieran compartirlo con colegas o algún familiar. Y sin más, agradecerle a los panelistas por el tiempo pues destacado para esta conferencia. Sabemos que tienen agendas un poco apretadas, pero lograron sacar una horita de su tiempo pues para compartir con nosotros. Y por último, agradecemos a la Vicerrectoría de Extensión, quien fue el coorganizador de este evento. Y recordarles seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter. Y sí, no sé si ibas a compartir algo más. Yo quería de nuevo pedirle disculpas al capitán Reyes porque cuando yo le di la hora UTC y la convertí a hora México, no sabía que iba a cambiar este fin de semana, ni recordaba. Aquí como no cambia la hora en el trópico, esos cambios de hora yo los había olvidado por completo. Entonces, qué bueno que por lo menos nos pudo acompañar, aunque fuera al final. Y muchísimas gracias a ambos por su presencia y por sus exposiciones tan interesantes, porque nos ayudan a visualizar qué nos falta a nosotros en Costa Rica, que vamos más atrasados, y por dónde podríamos empezar a mejorar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. No se preocupe, doctora.
a veces pasa también, nosotros estamos atendiendo la parte nacional, pero con todo el gusto, poder, tenemos a través de nuestros portales, sabe bien que pueden contar con nosotros para cualquier intercambio, cualquier información, y lo mismo lo que nos hemos estado comentando de los diferentes sucesos que han pasado y que nos pueden impactar en nuestras costas, con todo el gusto del mundo, cuando sea necesario, vamos a estar a la orden. Muchísimas gracias y un gusto verlos y feliz día de tsunamis a todos mañana 5 de noviembre. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Costa Rica, por la tremenda iniciativa. Hasta luego Gracias. y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes y feliz fin de semana.